buenos días para todos los oyentes. Bienvenidos al programa Nutriendo el Alma, temas de psicología y nutrición. Para el día de hoy voy a hacer como un análisis corto sobre el duelo infantil y posteriormente hablarles un poco de cómo se trabajan los duelos. En el duelo infantil también se da la depresión y esto constituye un mecanismo curativo. Se convierte en un campo de batalla con una especie de neblina, permitiendo un ordenamiento a ritmo lento y dando tiempo. Esto también se aplica pues como para todas las personas en general, sino que en los niños pues lo que tiene que ver con ese duelo, esa pérdida, sobre todo de un ser querido, de un ser muy amado, en los niños es un poco diferente que los adultos porque los niños todavía no han desarrollado muy bien el lenguaje. Entonces un adulto puede expresar en diferentes palabras, siento mucho pesar, siento mucho dolor porque murió mi ser querido, mi ser amado. En los niños generalmente pues entonces no hay esas palabras, ese lenguaje. Y en el niño, pues esa pérdida que se da hay que trabajarla mucho hasta que el niño vaya aprendiendo sobre la noción de que la ausencia es definitiva. Porque cuando un ser querido muere, el niño tiene una imaginación muy diferente pues a nosotros los adultos. Él de alguna forma cree que esa persona está viva pero está en otro lugar, que se puede comunicar con ella. Hay niños que pueden decir, yo hablé, si por ejemplo se murió la mamá o el papá, yo hablé anoche con mi mamá, o empiezan con ciertos rituales de que ellos se comunican y que tienen que ir a llevar algún mensaje o algún objeto. Los niños también se pueden apegar a un peluche, algo que de alguna forma esté como representando ese ser querido. Entonces, algo muy fundamental de los niños es que deben ser vistos y comprendidos por alguien, o sea, la vista, verlos, porque generalmente los duelos de un ser querido afectan a toda la familia y muchas veces los padres que están cerca de ese niño o los familiares también están sumidos en un dolor, en una tristeza y dejan de mirar el niño o la niña, dejan de observarlos. Y esto pues para ellos es una ausencia doble, tanto del ser querido que murió como la ausencia de esas personas que están cerca, pero no, donde ellos no se sienten mirados y observados. La angustia que va mostrando el niño, porque la angustia puede que no aparezca inmediatamente, la angustia puede aparecer de forma muy tardía, o sea, cada niño tiene su forma de vivir la angustia y es cuando aparentemente uno puede pensar que un niño está muy tranquilo a pesar de la muerte de un padre, una madre, un hermano. Sin embargo, se dice que cuando el niño empieza a mostrar un desinterés por el juego, un desinterés por comer y muchas dificultades para dormir, es que está en un duelo, en una angustia profunda y entonces las personas que están cerca a veces no saben cómo identificar esa angustia. Entonces en ese momento de la angustia pues hay que ayudarle al niño a procesar ese duelo. Como los niños en sí ellos viven en un momento de la vida, sobre todo niños menores de 7 años, ellos viven en un momento muy fantasioso de la vida. Entonces para ellos es difícil identificar qué es lo real. Entonces la muerte se vuelve algo real.
real en el sentido de que el ser querido nunca jamás va a volver, o sea, nunca lo vamos a volver a ver, y esa realidad para ellos es a veces muy, muy difícil de comprender, y hay niños que se quedan viviendo en una fantasía. Entonces, la fantasía es normal y común a todos los niños de esa edad, sin embargo, en cuanto a la muerte, hay que ayudarle pues como y explicándole a veces que es definitivo, sino que, a ver, cada niño es diferente, hay niños que quizás desde las explicaciones lo van a entender, otros niños no, hay otros niños que son de más simbolismo, entonces con ellos hay que hacer otros trabajos. Entonces ahí es donde aparecen los vínculos familiares. Se dice que el tiempo, como les decía en la frase inicial que les leí, lo fundamental del duelo es el tiempo y el sostén afectivo. ¿Esto a qué se refiere? El sostén afectivo siempre se da de las personas más cercanas, o sea, de los familiares. Es la capacidad de comprender a esa persona, a ese niño que está sufriendo el duelo. Y de eso depende que internamente una familia pueda hacer un buen procesamiento del duelo, o por el contrario, ese duelo quede bloqueado. Y yo les hablaba un poquito hace 8 días que hay duelos supremamente difíciles de elaborar, que hay familias que mejor hacen como un cierre total de un duelo, nunca se habla del tema de ese difunto, y ese duelo pasa a las generaciones siguientes. Entonces hay niños que manifiestan ciertos síntomas que están relacionados más es con un duelo de sus antepasados, que se fue pasando de generación en generación, y el niño es el que nace de alguna forma con esta afectación por el duelo. Hablar del duelo es una de las características principales, porque eso va a ayudar a superarlo. Y pues a ver, yo lo digo en los niños porque de pronto de alguna forma para ellos es más difícil experimentar pues lo real, la realidad de esa muerte. Sin embargo, hay personas que también de alguna forma viven como una fantasía frente a la muerte de un ser querido, y se les dificulta experimentar la realidad. Entonces la realidad es la falta de ese ser querido. ¿Cómo nosotros vamos comprendiendo esa realidad? Eso es totalmente individual. Por eso a veces dar recomendaciones sobre este tema no es tan fácil, porque hay personas que aparentemente elaboran bien el duelo y para otras es más difícil. Sin embargo, cuando ya uno trabaja lo psicológico profundo, uno encuentra que esa persona que aparentemente superó bien el duelo, lo que sucedió dentro de ella fue un bloqueo. Entonces, como de alguna forma nosotros nos tenemos que enfrentar a lo real, a la sociedad, a la realidad, a la vida diaria, a la vida cotidiana. Entonces hay personas que hacen ese proceso muy rápido, muy acelerado, y termina siendo no siendo un duelo adecuado. Se bloquea, y a veces posteriormente en los años de la vida que cada uno nos toca recorrer y enfrentar, aparecen ciertos síntomas de depresión que uno dice, ¿de dónde salieron? ¿Por qué me siento tan mal, tan extremadamente mal? Y sucede que a veces coinciden fechas, aniversarios de muerte, por ejemplo, de hace 40 años, de hace 30 años, cosas que no se pudieron elaborar y que vuelven y aparecen. Entonces, el trabajo con el doliente es realmente dejarlo hablar. Cada verbalización es un combate interno que libra a la persona.
Como les decía hace 8 días, entonces cuando les definía la palabra duelo, entonces en la palabra duelo se habla de combate. Es un combate porque entonces yo estoy apegado a todos esos sentimientos con los que me identifiqué con la persona que murió, que generalmente son sentimientos de amor, también y sentimientos de culpa. ¿Por qué se dan los dos? Porque cuando nosotros estamos en relación con otra persona, o sea, en la relación humana, entonces, cómo me relaciono con mi mamá, cómo me relaciono con mi papá, cómo me relaciono con mis hermanos, eso es la parte más básica de un ser humano. Entonces, esa relación siempre se dice que es ambivalente, porque yo estoy relacionándome con mi papá y con mi mamá desde el amor, pero también desde el odio. Entonces hay cosas que hace mi papá o hace mi mamá que a mí no me gustan, que yo no estoy de acuerdo, que me hacen sufrir, y ahí se dice que entonces aparece como ese sentimiento de odio. Pero en el fondo no es un odio de resentimiento, sino que es un odio porque ese papá y esa mamá pues no se comportan como yo quiero. Por ejemplo, un niño que siempre quiere estar ahora con los celulares. Les iba a decir por ejemplo, el ejemplo siempre de que un niño quiere un bombón, o un niño quiere un helado, o quiere un juguete, y cada que pasa por una tienda pues pide el mismo helado, pide el mismo juguete. Por alguna razón un día el papá o la mamá le dicen que no, ese niño se enfurece, entra en una ira, y es porque el papá y la mamá no le dieron la satisfacción inmediata al que estaba acostumbrado. Ahora con el celular es lo mismo. Entonces al niño que le quitan el celular pues siente mucha rabia, siente esa ira, ¿por qué me lo tienen que quitar? Entonces ahí es donde entra esa relación ambivalente. Entonces se dice que a la persona que más se ama también entra esa relación de odio, y cuando muere ese ser querido, entonces dependiendo cómo se hayan dado esas relaciones internas, aparece mucho la culpa. Entonces la culpa aparece tanto en niños pues como en adolescentes, o sea en todas las personas, porque a partir de esas relaciones que yo establecí con ese ser querido, yo me puedo sentir extremadamente culpable de la muerte de él. Entonces la culpabilidad sí hay que trabajarla, porque puede generar procesos internos muy difíciles de manejar. Se dice que, por ejemplo, hay situaciones de adicciones que están relacionadas con estos sentimientos. Entonces de ahí que es muy importante trabajar la culpa. Y vuelvo y repito, la culpa no es, a veces es sentir un sentimiento muy difícil de manejar, pero que no sabemos por qué sentimos esa culpa. Y de ahí vienen las verbalizaciones y ese duelo tan intenso, porque es ir reconociendo que a esa persona que yo tanto quería, a esa persona que yo tanto amaba, en algún momento de mi vida yo sentí mucha rabia hacia esa persona. Entonces es cómo ir manejando esa culpa, porque de alguna forma son sentimientos totalmente del ser humano, o sea, todos los humanos sentimos rabia y por ciertas situaciones de la vida, y no es malo sentir rabia, hay que manejar pues como ese sentimiento y esa emoción. Entonces la persona necesita volver a recordar, pensar, representar, pero también sentir, y esto es el trabajo del duelo. Entonces el sentimiento, el sentir, se dice que se siente en el cuerpo, y eso ya es de lo último, de la última elaboración del duelo, porque el sentir desde lo psicológico es como vivirlo internamente. O sea, no es un sentimiento que se dice de forma fría,
o sea, como sin la emoción, sino que es ir combinando todo lo que se vivió con ese ser querido, y a partir de ahí se va elaborando la ausencia. Porque a veces en un duelo bloqueado se queda la persona en una representación y la dejamos como una imagen. Y de esa imagen hay que pasar a la elaboración del sentimiento, y eso se hace a través de las verbalizaciones, o sea, de las palabras. Una persona que se queda en la imaginación totalmente puede tener bastantes dificultades. Pues eso ya tiene que ver con duelos patológicos, que eso también pues se tiene que abordar desde la psicología y muchas veces desde la psiquiatría, porque como la persona no es capaz de verbalizar, está totalmente bloqueada y le va a generar muchos problemas quizás mentales. Entonces tenemos que dentro de la elaboración simbólica, entonces lo simbólico tiene que ver pues con las palabras. Se dice que la persona en duelo muchas veces se queda no solo sin palabras, sino que se queda vacía. Entonces es hablar de ese sentimiento de vacío interior. Hay un vacío que no se logra llenar, y la única forma de identificar ese vacío es a la persona, a medida que va hablando de ese duelo, de esa persona que murió, se van identificando qué es como la falta que hace esa persona, porque el ser querido muere, entonces dentro de nosotros se queda una imagen, y si yo no hablo como a partir de esa imagen de qué me genera, ese vacío se va a ir profundizando. Entonces por eso en los duelos es fundamental, no en todos, como les decía hace 8 días, hay personas que tienen muchas herramientas internas y son capaces de salir adelante pues sin ninguna ayuda psicológica, pero cuando ya la persona va entrando en síntomas que son el hecho de, por ejemplo, de que la persona no sienta ganas de salir, o que no crea que es capaz de seguir la vida adelante, o que de alguna forma se estén presentando pensamientos como ¿para qué vivir? Yo ya sin esa persona no soy capaz, no soy nadie. Hay que consultar con un profesional, porque sí hay que hacer ese abordaje. Nuestra cultura nos presiona con una temporalidad acelerada que pulsa hacia resoluciones rápidas y adaptaciones eficientes. Este es un tema muy importante, porque hay duelos que se están acelerando, o sea, se están haciendo muy rápido porque nos tenemos que integrar nuevamente a la vida, ya sea al trabajo o a la vida social, y no se está viviendo el duelo. Entonces lo que se está viendo es muchos problemas psicológicos relacionados con esto, porque de alguna forma el positivismo que está inundando nuestra sociedad no está permitiendo ver el dolor, sentir el dolor, ver el sufrimiento. Hay personas que sufren demasiado por la muerte de un ser querido, y como la sociedad está presionando a que todo es positivo, todo es feliz, la vida es hermosa, esas personas que se sienten tan mal no tienen la posibilidad de ir elaborando esos sentimientos. Entonces hay unas personas que listo, yo soy positivo, vivo feliz, entonces ese duelo ya pasó, el que murió murió, ya lo enterraron, eso ya no hay que pensar en eso. Y está la persona que no es capaz de adaptarse a esas exigencias, y son las que caen pues como en esa depresión profunda. Para que un duelo sea elaborado, entonces es necesario un ritual, tiempo de volver a representar al difunto y separarse de él cuando ya se ha aceptado su pérdida. Entonces en los rituales, bueno, los que somos católicos pues afortunadamente tenemos mucha capacidad de hacer esa simbolización, porque los rituales entonces nos llevan a ese contacto con el difunto. Entonces vamos al cementerio, hacemos misas, hacemos las novenas, y eso nos va permitiendo hacer esa representación del difunto.
Eso es fundamental y, por ejemplo, en pandemia se vio el efecto tan devastador sobre la salud mental porque no se podían hacer los rituales de despedida del difunto. Entonces, y siempre en esto hay que incluir los niños. A veces los niños los dejamos a un lado, a veces a los niños no los incluimos, que porque ellos no entienden nada, no les explicamos. En un artículo que yo estaba leyendo preparando para esto, estaban hablando del duelo de una niña. Y la niña empezó a presentar muchísimos problemas de irritabilidad, agresividad, no dormía bien, no comía bien. Y ella decía que ella hablaba con la mamá todos los días, la mamá se murió de cáncer. Bueno, esta niña pues no pudo ser llevada al hospital como para hacer la despedida de la madre murió en el hospital. Y el padre estaba también sumido en ese duelo, entonces no sabían qué hacer. Entonces la niña pues la llevaron a una cita y a partir de lo que la niña fue elaborando, una de las cosas que más le sirvió a la niña fue llevarla al cementerio, mostrarle la tumba y explicarle que ahí iba a estar la mamá. Entonces eso ya tranquilizó mucho a la niña. Por lo tanto, el duelo entonces hay que ayudar con muchos procesos. Entonces, por último, el duelo no consiste en sustituir a la persona, esto es muy importante, no, porque hay personas que hacen el duelo, entonces muere la esposa, muere el esposo y inmediatamente aparece otra mujer o aparece otro hombre para sustituirlo. Esa sustitución inmediata pues ya está hablando de un duelo bloqueado y lo que se hace en la elaboración del duelo es que no se sustituye a la persona, sino que se acepta esa muerte y se cambia su relación frente a ese difunto. O sea, aceptar que ese difunto no va a volver no es tan fácil. O sea, nosotros quizás lo hablamos de palabras, pero hacer esa elaboración puede llevar en algunas personas años. O sea, es un proceso lento. Esto lo digo porque a veces hay terapias que se están promocionando y es como para sumergir a la persona en situaciones de fantasía. Entonces en la fantasía yo puedo aceptar que el difunto murió, pero en la profundidad de mi ser todavía no. Entonces, ¿qué se hace desde la psicología más profunda? Trabajar eso interno. Eso que es lo que verdaderamente afecta nuestra vida. Y en esto es una comprensión muy profunda de ese dolor de la persona, teniendo en cuenta que la persona que viene a consulta generalmente viene con un dolor, con un sufrimiento, y es acompañarlo en ese proceso. Yo como psicóloga yo no puedo hacer el trabajo de la elaboración del duelo por el paciente. Es el paciente el que lo va elaborando y por eso se dice paciente, porque esto es de mucha paciencia. Y con seguridad esa persona a medida que va elaborando el duelo pues va retomando su vida. Eso es muy bonito ver pues como esos procesos, como la persona va encontrando salidas. Y ese es pues el proceso de la psicología. Ese es todo el tema por hoy. Muchas gracias a todos ustedes y los esperamos el próximo jueves en un nuevo tema de Nutriendo el Alma. Suficientes instrucciones hemos recibido por hoy. Es hora de poner en la mesa estos nutrientes y alimentar nuestra vida. Escúchanos en una nueva emisión de Nutriendo el Alma la próxima semana, solo aquí por Aso Comunal FM Estéreo. Desde el municipio del Santuario, transmite Aso Comunal 89.4 FM.